Muchos de ustedes tal vez reconozcan a Gunhild por la serie de televisión Vikings, donde es retratada como la esposa de Bjorn Ironside. Sin embargo, la Gunhild histórica era bastante diferente. Lejos de ser una escudera, en realidad era famosa por su brujería y su belleza impactante. Ella fue la esposa de Eric Hacha Sangrienta, hijo de Harald Cabellera Hermosa y rey de Noruega. Con el tiempo, llegó a ser conocida como la Madre de los Reyes, ya que sus hijos llegarían a reclamar el poder sobre Noruega. Gunhild aparece en más de 5 sagas nórdicas e islandesas, y en casi todas ellas desempeña el papel de villana. Su esposo Eric Hacha Sangrienta apenas recibe su propio capítulo en la Heimskringla, que significa la saga de los reyes noruegos. En gran parte porque él era profundamente impopular, muchos creían que fue Gunhild quien le susurraba veneno al oído, guiándolo con su influencia. El propio Snorri Sturluson afirmó: de los 5 años de poder de Eric Hacha Sangrienta, no hay una saga separada. Parece que no fue querido por el pueblo, y su reina Gunhild parece haber sido una mala influencia para él. En las sagas, Gunhild casi siempre es retratada de manera negativa. Se la retrata como una figura formidable, admirada por su belleza y generosidad, pero temida por su magia, astucia y ambición despiadada. Se la recuerda como una mujer de poder y crueldad, y como alguien cuyos deseos insaciables y agudo intelecto la hacían tanto cautivadora como peligrosa. Esta es su historia. En la Historia Norvegiae, una fuente escrita por un monje anónimo alrededor del año 1170, se afirma que Eric Hacha Sangrienta obtuvo el reino después de su padre y tomó como esposa a Gunhild de Dinamarca, quien era cruel y doblemente malvada, hija del rey danés Gorm el Viejo. Esta fuente atestigua que Gunhild era una princesa danesa. Si esto es cierto, entonces Gunhild era descendiente directa de Ragnar Lodbrok, ya que Gorm el Viejo era nieto de Sigurd Ojo de Serpiente, cuyo padre era Ragnar, emparentando su linaje con el de héroes legendarios. Sin embargo, en la Heimskringla sus orígenes son diferentes. Dice: cuando Eric tenía 12 años, el rey Harald le dio 5 barcos largos y él partió a hacer incursiones. Durante 4 años hizo campaña por el Báltico, Dinamarca, Frisia y Sajonia. Luego pasó otros 4 años haciendo incursiones hacia el oeste, saqueando en Escocia, Gales, Irlanda y Valand. Después navegó hacia el lejano norte hasta Finnmark. En Finnmark, los hombres de Eric descubrieron a una chica extraordinariamente hermosa en una choza sami. Ella se hacía llamar Gunhild, hija de Osor Tote de Halogaland. Ella afirmaba estar aprendiendo brujería de 2 poderosos chamanes sami que estaban fuera cazando y que ambos buscaban casarse con ella. Ella advirtió que eran peligrosamente hábiles, capaces de rastrear en cualquier terreno, disparar con puntería perfecta y correr más rápido que cualquier bestia. Cuando se enojaban, solo su mirada podía matar. Gunhild ofreció esconder a los hombres de Eric y ayudar a matar a los chamanes. Ella esparció cenizas encantadas alrededor de la cabaña para ocultar su presencia. Cuando los hombres regresaron, sintieron intrusos pero no encontraron rastro alguno. Esa noche, exhaustos por la rivalidad y el insomnio, los chamanes aceptaron la invitación de Gunhild para acostarse a su lado. Ella los arrulló hasta un sueño profundo. Les puso bolsas de piel de foca sobre la cabeza y les hizo una señal a los hombres de Eric, quienes entraron corriendo y los mataron. Al amanecer, llevaron a Gunhild ante Eric, quien quedó cautivado. Navegaron hacia el sur hasta Halogaland, donde Eric le pidió la mano de Gunhild a su padre, Osor Tote. Él aceptó y en el año 922 Eric tomó a Gunhild como su esposa y continuó hacia el sur con ella. Harald Cabellera Hermosa, mediante la conquista, unificó Noruega bajo una sola corona, convirtiéndose en el primer rey de la nación. Para cuando llegó a los 50 años, muchos de sus hijos ya habían alcanzado la mayoría de edad y varios ya habían cometido actos de violencia y disturbios en todo el reino. En respuesta, el envejecido rey convocó una gran asamblea formal en la parte sur del país, llamando a los pueblos de las tierras altas a asistir. Allí declaró a todos sus hijos como reyes y estableció una ley según la cual solo sus descendientes por línea masculina
heredarían el título y la dignidad real, mientras que los nacidos por línea femenina solo ostentarían el rango de conde. Entre muchos de sus hijos, Eric era el favorito del rey y se esperaba que él gobernara como rey supremo sobre todos sus hermanos. Cuando Harald llegó a los 80 años, se volvió débil y ya no pudo gobernar ni viajar por el reino. Entonces elevó a Eric al trono y le confió la autoridad total sobre el reino. Sin embargo, el gobierno de Eric no estuvo libre de disputas. Su hermano Olaf, rey de Viken, se negó a pagarle tributo. De igual manera, Sigurd, rey de Trondheim, y otro de los hermanos de Eric también retuvieron el tributo. En una feroz batalla sin nombre, Eric mató tanto a Olaf como a Sigurd, actos que le valdrían el nombre de Hacha Sangrienta. Se creía ampliamente que la esposa de Eric, Gunhild, poseía o empleaba poderes mágicos. Alrededor de la época de la muerte del rey Harald, el popular medio hermano de Eric, Halfdan Haraldsson el Negro, murió en circunstancias misteriosas. Muchos sospechaban que Gunhild había sobornado a una bruja para que le preparara una bebida mortal. Según la Heimskringla, Eric era un hombre alto e imponente, fuerte y valiente y hábil en la guerra. Aunque afortunado en la batalla, era conocido por su carácter sombrío. Era malintencionado, hosco y callado. Gunhild, su reina, era considerada la más hermosa de las mujeres, inteligente, vivaz y profundamente sabia. Sin embargo, también se pensaba que era engañosa y cruel de corazón. Eric y Gunhild tuvieron varios hijos: Gamli, el mayor, seguido por Guttorm, Harald, Ragnfrid, Ragnhild, Erling, Gudrod y Sigurd Sliver, todos considerados apuestos y de apariencia notablemente noble. Según la saga de Egil, el famoso guerrero vikingo Egil Skallagrimsson una vez se topó con un gran salón vikingo sin saber que el rey Eric Hacha Sangrienta y la reina Gunhild también estaban presentes, recorriendo sus dominios por toda Noruega. Durante el banquete, Egil se comportó con audaz desafío. Bebió en exceso, pidiendo una y otra vez que le llenaran el cuerno, sin mostrar moderación ni cortesía. Alarmado por su conducta indisciplinada, el anfitrión se acercó a la reina y dijo: «Hay un hombre aquí que nos avergüenza, porque no importa cuánto hidromiel beba, sigue gritando que tiene sed». Molesta, la reina Gunhild decidió tomar cartas en el asunto. Envenenó una bebida y se la llevó a Egil ella misma, pidiéndole que bebiera profundamente. Pero Egil no era un simple guerrero, también era un hombre de magia. Al presentir la traición, se pinchó la palma y dejó que su sangre fluyera. Tallando runas en el cuerno, lo untó con su sangre y recitó un hechizo. De inmediato, el cuerno se partió en sus manos, derramando la cerveza envenenada sobre el piso cubierto de paja. Más tarde, en el año 930, Egil se vio envuelto en una amarga disputa por herencia con miembros de la corte del rey Eric. En el transcurso de la disputa, mató a uno de los vasallos del rey. Enfurecida, la reina Gunhild ordenó a sus dos hermanos que buscaran y mataran a Egil y a su hermano Thorolf. Cuando vinieron por ellos, Egil luchó ferozmente y mató a ambos, aumentando aún más la sed de venganza de la reina. Desde ese día, el rey Eric y la reina Gunhild declararon a Egil un proscrito, desterrándolo de Noruega. Así comenzó una amarga y duradera venganza de sangre. Mientras Egil huía del país, mató a Rognvald Eriksson, el hijo del rey Eric, asestando un golpe devastador tanto a Eric Hacha Sangrienta como a Gunhild. En un último acto de desafío, Egil lanzó una maldición pagana contra la pareja real. Levantó la cabeza de un caballo sobre un poste e invocó a los espíritus de la tierra para que se volvieran en contra de Eric y Gunhild, para expulsarlos de la tierra que gobernaban y sembrar la desgracia en su camino. Egil escapó a Islandia, pero la ira de Gunhild lo siguió. Ella tejió su propio hechizo oscuro, maldiciendo a Egil para que no encontrara paz en Islandia hasta que sus caminos se cruzaran de nuevo, atormentado por su hechizo. Egil pronto cayó en una profunda melancolía y, inquieto de espíritu, volvió a hacerse a la mar. Aunque el rey Eric Hacha Sangrienta había matado a muchos de sus hermanos y puesto toda Noruega bajo su dominio, su gobierno se caracterizó por la dureza y la crueldad.
Harald Cabellera Hermosa, el padre de Eric y el primer rey de una Noruega unificada, engendró un hijo en su vejez, Hakon, quien sería recordado en la historia como Hakon el Bueno. Nacido cuando Harald tenía casi 70 años y la mayoría de sus hijos ya eran hombres adultos, el joven Hakon fue enviado lejos de casa para su seguridad. Fue confiado al cuidado del rey Ethelstan de Inglaterra, quien lo crió en su corte real. Incluso a la edad de 14 años, Hakon albergaba la ambición de reclamar su derecho de nacimiento y convertirse en el rey de Noruega. Reconociendo su potencial, Ethelstan equipó a su hijo de crianza con una flota de barcos y una banda leal de guerreros, suficiente para hacer el viaje de regreso a casa con estilo real. Debido a la crueldad del reinado de Eric y Gunhild, el regreso de Hakon a Noruega fue bien recibido por muchos. El pueblo lo proclamó rey rápidamente y Eric y Gunhild fueron expulsados al exilio. Según las sagas islandesas, la familia real exiliada navegó hacia el oeste, estableciéndose finalmente en las Órcadas, donde Eric fue reconocido como rey de las Órcadas por los jarls gobernantes. Permanecieron allí por un tiempo antes de viajar hacia el sur a Jorvik, lo que hoy es York en el norte de Inglaterra. Allí, por invitación del obispo Wulfstan, Eric recibió la oferta de un nuevo reino. Según la Heimskringla, el rey Ethelstan, por respeto a la larga amistad entre él y el rey Harald Cabellera Hermosa, envió emisarios a Eric proponiendo un acuerdo. Le ofreció a Eric el dominio sobre Northumbria para gobernar como rey vasallo bajo la corona inglesa, encargado de defender la región de las incursiones danesas y vikingas. Como parte del acuerdo, Eric y su casa debían aceptar el bautismo, adoptando la fe cristiana. Eric aceptó la oferta. Él, la reina Gunhild, sus hijos y todos los que los habían seguido fueron bautizados y recibidos en la comunidad cristiana. El otrora rey y reina paganos encontraron nuevos tronos en el exilio y una nueva vida bajo la cruz. Gunhild sería la reina de Northumbria desde el año 947. Egil, el antiguo enemigo de Gunhild, llegaría a Northumbria tras naufragar en su viaje desde Islandia. Para su asombro, descubrió que el rey y la reina de Northumbria eran Eric y Gunhild. Llegó a su corte y Eric los sentenció a muerte. Pero Egil compuso un poema tan hermoso y magistral en una sola noche que cuando fue recitado al rey por la mañana, Eric le concedió la libertad a Egil en contra de los deseos de Gunhild. Eric Hacha Sangrienta encontró su final en el año 954 en la fatídica batalla de Steinmoor. Según la Heimskringla, mientras que el rey Ethelstan había mantenido relaciones cordiales con los gobernantes nórdicos, su sucesor y hermano, el rey Eadred, no compartía la misma buena voluntad. Decidido a recuperar el control sobre Northumbria, Eadred reunió un gran ejército de ingleses. En la feroz batalla que siguió, Eric fue asesinado y con él cayó el último dominio nórdico en el norte de Inglaterra. Tras su muerte, la reina Gunhild, de luto por su esposo, mandó componer un poema en su honor. Se llamó Edixmel, que significa la balada de Eric, una canción poderosa y solemne que inmortalizó el valor del rey guerrero y su ascenso a Valhalla. Tras la muerte de Eric Hacha Sangrienta en la batalla de Steinmoor en el año 954, Gunhild, ahora viuda y desposeída, buscó refugio al otro lado del mar. Encontró refugio en Dinamarca en la corte del rey Harald Diente Azul, un monarca poderoso que gobernaba con ambición y astucia. En Dinamarca, Gunhild siguió siendo una presencia formidable. Su hijo Harald fue acogido por el propio rey Harald Diente Azul y criado como hijo de crianza del rey. Sus otros hijos también fueron recibidos con honor y se les concedieron tierras, títulos y posiciones de influencia dentro del reino danés. Aunque estaba en el exilio, Gunhild nunca renunció a su ambición. Con una voluntad férrea y una mente política astuta, ella instó a sus hijos a reclamar lo que consideraba su legítima herencia, el trono de Noruega. Ella se convirtió en la arquitecta de su regreso y su influencia se sentía en cada decisión que tomaban. Con el rey Harald Diente Azul envuelto en hostilidades contra el rey Hakon,
el Bueno de Noruega. Era políticamente conveniente para él usar a los hijos de Gunhild como instrumentos de guerra, tanto como una amenaza para Hakon como posibles gobernantes leales a Dinamarca. En este clima turbulento, el hijo mayor sobreviviente de Gunhild, Gamli, encabezó una campaña en Noruega, pero alrededor del año 960 cayó en batalla contra el rey Hakon, muriendo como un guerrero en su intento de reclamar el trono de su padre. Sin embargo, el destino pronto cambiaría a favor de Gunhild. En el año 961 tuvo lugar la legendaria batalla de Fjord. Aunque las fuerzas del rey Hakon salieron victoriosas en el campo de batalla, el propio rey sufrió una herida mortal. Antes de morir, se dice que Hakon, amado por su justicia y piedad cristiana, expresó el deseo de que se permitiera a los hijos de Gunhild gobernar en paz, en lugar de sumir la tierra en más derramamiento de sangre. Con la muerte de Hakon, Noruega quedó sin líder. Aprovechando la oportunidad, Gunhild regresó a su tierra natal en triunfo. Respaldado por las armas danesas y el legado de su esposo asesinado, su hijo Harald, conocido como Harald Manto Gris, reclamó el trono. Sus hermanos gobernaron junto a él, cada uno con dominio sobre regiones del reino fracturado. A partir de este momento, Gunhild ya no fue solo una reina en el exilio, se convirtió en la madre de reyes. Ella fue la fuerza guía detrás del gobierno de su hijo, su asesora política y, en muchos sentidos, el verdadero poder detrás del trono. Harald Manto Gris, el principal entre los hijos de Gunhild, reinó como el rey supremo sobre sus hermanos. Durante su tiempo en el trono, Gunhild tuvo gran influencia en la corte, tanto así que según la Heimskringla, participó activamente en el gobierno del reino. Su influencia no era ni sutil ni simbólica. Ella era una fuerza dominante en la formación de políticas y el ejercicio del poder. Bajo el gobierno de Harald Manto Gris y sus hermanos, muchos de los jarls y pequeños reyes de Noruega fueron asesinados o depuestos. Sus tierras y títulos fueron confiscados, consolidando el poder en manos de los hijos de Gunhild. Su campaña de conquista y centralización, aunque políticamente efectiva, tuvo un costo muy alto. El reino pronto fue azotado por la hambruna, una plaga que pudo haberse agravado, si no es que directamente causada, por la agitación y destrucción provocadas por estas campañas agresivas. Mientras la nobleza caía y los campos quedaban sin atender, el pueblo sufría, y el reinado de Harald se caracterizaba cada vez más por la dificultad y el hambre. A pesar de todo, Gunhild permaneció en el centro del poder, una reina madre cuya mano se veía en cada decisión y cuya ambición moldeó el destino del reino. Gunhild, la reina madre de Noruega, se convirtió tanto en protectora como en amante de Harald Helgiorsson, un distinguido caudillo islandés que visitó la corte noruega durante el reinado de su hijo Harald Greyclaw. Su relación causó un gran revuelo, no solo por el estatus real de Gunhild, sino también porque ella era significativamente mayor que Harald, una brecha generacional que no pasó desapercibida para quienes estaban en la corte, ni para las sagas que registraron su historia. Gunhild no hizo ningún intento de ocultar su afecto. Gunhild colmaba a Harald de muestras públicas de intimidad, normalmente reservadas para un esposo y su esposa, a menudo abrazándolo tiernamente y echándole los brazos al cuello a la vista de toda la corte. Ella hacía que Harald durmiera solo con ella en su cámara privada del piso superior. La saga de Laxdela ofrece una vívida visión de la profundidad de su enamoramiento. Declara que Gunhild, la reina, lo amaba tanto que creía que no había ningún hombre en la guardia del rey que pudiera igualarlo en palabras ni en hechos. E incluso cuando se nombraba y elogiaba a los hombres más nobles, era evidente para todos que, a los ojos de ella, cualquier afirmación de que alguien fuera igual a Harald debía nacer de la envidia o de la pura necedad. Gunhild incluso orquestó la muerte de un rival, un hombre llamado Soti, para asegurar la herencia legítima de Hrothgar. Esto fue llevado a cabo por su sirviente con la ayuda de su hijo Gudrod, demostrando la disposición de la reina para doblar el poder real a fin de servir a sus afectos personales. Sin embargo, su favor, aunque intenso, no estaba exento de precio. Cuando Hrothgar partió de Noruega,
ella lo colmó de generosos regalos, pero cuando se enteró de que él iba a casarse con otra, el afecto de Gunhild se convirtió en amargura. En un acto de cruel brujería, ella le lanzó una maldición, condenándolo a sufrir de priapismo, cuyos síntomas son una erección prolongada y dolorosa, lo que finalmente llevó a la pareja al divorcio. La reina, que había elevado a Hrothgar a una posición destacada, también aseguró su ruina amorosa, prueba del peligro que representaba cruzarse con Gunhild, la madre de reyes, una mujer tan peligrosa como poderosa. Durante la turbulenta época en que Gunhild y sus hijos acabaron con el poder de los nobles y los reyesuelos de Noruega, una de sus víctimas más notables fue Sigurd Håkonsson, el conde de Lade y consejero de confianza del rey Hákon el Bueno. Con la muerte de Sigurd, su hijo Hákon el Poderoso cobró protagonismo, reclamando las tierras de su padre. A través de una diplomacia astuta, Hákon el Poderoso persuadió al rey Harald Diente Azul de Dinamarca para traicionar a Harald Manto Gris, lo que resultó en el asesinato de Manto Gris. Esta traición desató una brutal guerra civil entre el Jarl Hákon y los hijos sobrevivientes de Eric y Gunhild. Finalmente, Hákon salió victorioso, obligando a Gunhild y a sus hijos restantes una vez más al exilio. Buscaron refugio en las Orcadas, usando las islas como base estratégica para lanzar incursiones contra los territorios de Hákon, aunque todas estas incursiones fueron infructuosas. Según la saga Jomsby King, Gunhild finalmente regresó a Dinamarca alrededor del año 977 solo para encontrar un destino sombrío. Por órdenes del rey Harald Diente Azul, fue ahogada en un pantano. Si este relato es cierto y Gunhild es hija de Gorm el Viejo, entonces fue asesinada por su propio hermano. El extraordinario poder de Gunhild y su papel singular dentro de la corte noruega eran inauditos. No solo ejercía autoridad como reina consorte, sino que también gobernó con mano firme sobre las Orcadas y Northumbria durante un tiempo. Su influencia se extendió mucho más allá del reinado de su esposo, el rey Eric Hacha Sangrienta, volviéndose aún más poderosa durante el gobierno de sus hijos, especialmente Harald Manto Gris. Sin embargo, no fue solo su astucia política lo que marcó su legado. Las sagas describen a Gunhild como una mujer peligrosa, conocida por su belleza hechizante y de quien se rumoreaba que poseía oscuros poderes mágicos. Su nombre está ligado a la brujería. Los relatos hablan de su dominio de una forma de magia nórdica antigua y de cómo su astucia e influencia sobrenatural moldearon el destino de reyes y hombres por igual. Las sagas rara vez la muestran de manera favorable. En cambio, la retratan con sospecha, presentándola como despiadada, vengativa y sumida en la brujería. De manera sorprendente, la Heimskringla, que ofrece extensos relatos sobre muchos monarcas noruegos, no dedica ni un solo capítulo al rey Eric Hacha Sangrienta ni a su formidable reina Gunhild, a pesar de los importantes acontecimientos que marcaron su reinado. Su historia está dispersa, entretejida en los relatos de otros reyes, como si las crónicas no pudieran soportar o no se atrevieran a darles un lugar de honor en la línea real. Tal era su oscuro y temible legado que incluso los guardianes de la historia dudaron en darles el papel principal, eligiendo en su lugar dejar que sus reputaciones permanecieran como sombras en los márgenes de las historias de otros hombres. En medio de las turbulentas mareas de la Inglaterra del siglo XI, Edith de Wessex surge como una mujer de intelecto extraordinario, perspicacia política y una importancia cultural perdurable. Como reina consorte de Eduardo el Confesor, desde el año 1045 hasta su muerte en el año 1066. Ella fue testigo de uno de los capítulos más volátiles en la historia inglesa, convirtiéndose finalmente en la última reina anglosajona de Inglaterra. Aunque la historia suele centrarse en figuras más dramáticas de la época, como su hermano, el rey Harold Godwinson, o su esposo, el rey Eduardo el Confesor y, inevitablemente, Guillermo el Conquistador. La vida de Edith ofrece una visión fascinante de la compleja red de la política anterior a la conquista y del papel influyente, aunque a menudo pasado por alto, de las mujeres reales. Esta es su historia. Nacida alrededor del año 1025, Edith de Wessex era hija de Godwin,
el conde de Wessex, uno de los hombres más poderosos e influyentes de Inglaterra, y su esposa Gita Thorgerdsdottir, una noble mujer de distinguido linaje danés. Gita era hermana de Elfric, un conde danés y cuñado del rey Canuto el Grande, lo que le dio a Edith vínculos tanto con las estructuras de poder inglesas como danesas. Desde su nacimiento, ella estuvo en el corazón mismo de la aristocracia anglosajona, moldeada por un legado de poder político y linajes nobles. Comprendiendo el valor del aprendizaje para una mujer destinada a una posición elevada, el conde Godwin dispuso que Edith fuera criada y educada en la abadía de Wilton, uno de los mejores centros de aprendizaje para mujeres nobles en toda Inglaterra. En la abadía de Wilton, Edith recibió una educación que superó con creces lo que era habitual para las mujeres de su época. Llegó a dominar 5 idiomas: inglés, danés, francés, irlandés y latín. Un logro raro y extraordinario que más tarde la prepararía para desenvolverse en la diversa y sofisticada corte de Eduardo el Confesor. Junto con sus estudios académicos, dominó las artes femeninas tradicionales del bordado y el tejido, habilidades profundamente respetadas en la cultura anglosajona por su belleza, simbolismo y valor social. Edith de Wessex vivió uno de los periodos más turbulentos y transformadores de la historia inglesa. Su padre Godwin había alcanzado prominencia bajo el gobierno del rey Canuto el Grande, el formidable monarca vikingo que tenía dominio sobre Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Elevado al poderoso título de conde de Wessex, Godwin se convirtió en uno de los consejeros más confiables de Canuto y probablemente tenía un profundo conocimiento del funcionamiento interno del vasto imperio del Mar del Norte. Pero la estabilidad del reinado de Canuto no iba a durar. En el año 1035 murió inesperadamente a la edad de aproximadamente 45 años, dejando tras de sí una sucesión disputada. Su hijo Harold P. de Libre tomó el trono y Edith, que entonces era solo una niña de unos 10 años, habría presenciado la incertidumbre que siguió. Harold gobernó desde 1035 hasta su muerte en el año 1040, después de lo cual su medio hermano Harthacnut lo sucedió. Pero el reinado de Harthacnut fue de corta duración. Gobernó solo durante 2 años antes de encontrar un final misterioso. Envenenado durante un banquete de bodas, su asesino quedó perdido para la historia. Durante estos años de reyes cambiantes y alianzas inestables, el conde Godwin logró conservar su poder e influencia, navegando hábilmente por la agitación política de los sucesivos gobernantes vikingos. Pero con la muerte de Harthacnut, la línea de Canuto llegó a su fin, y también la era del dominio vikingo en Inglaterra. En este vacío entró Eduardo el Confesor, hijo del depuesto rey anglosajón Etelredo el Indeciso, el mismo hombre que había perdido Inglaterra ante los vikingos. Después de casi 30 años en el exilio, Eduardo fue invitado a regresar para reclamar el trono de su padre. Así comenzó un nuevo capítulo para Inglaterra cuando el trono regresó a la casa de Wessex. El conde Godwin fue fundamental para asegurar el regreso de Eduardo el Confesor al trono inglés. Sin embargo, su alianza estuvo plagada de animosidad personal. Eduardo había albergado durante mucho tiempo un profundo resentimiento hacia Godwin, a quien culpaba por la brutal muerte de su hermano, Alfredo el Atheling. Aún así, la necesidad política superó el agravio personal. Eduardo, al carecer de una base de poder sólida propia, se vio obligado a apoyarse en la fuerza militar y la amplia influencia de Godwin. Como parte de esta frágil tregua política, Edith de Wessex, que entonces tenía 20 años, se casó con el rey Eduardo el 23 de enero del año 1045 BIP. El rey tenía aproximadamente 42 años en ese momento. Su boda tuvo lugar en la antigua catedral de Winchester y Edith fue coronada reina. La mayoría de las consortes reales de los siglos X y XI no recibieron este honor, y su coronación subrayó tanto su estatus personal como el inmenso peso político de la familia Godwin. El matrimonio entre Eduardo y Edith fue una unión de poder, no de pasión,
y ha intrigado a los historiadores durante mucho tiempo. Permaneció sin hijos, lo que llevó a especulaciones sobre su verdadera naturaleza. Los cronistas de la Iglesia medieval, ansiosos por retratar la imagen piadosa de Eduardo, afirmaron que había hecho un voto de celibato, presentándolo como un rey demasiado santo para los placeres terrenales. Sin embargo, los estudiosos modernos sugieren otras posibilidades. Que la hostilidad persistente de Eduardo hacia los Godwin lo llevó a distanciarse de Edith, o que la infertilidad de una o ambas partes influyó en la situación. Sea cual sea la verdad, Eduardo trató a Edith con respeto aparente. Le otorgó valiosas propiedades en toda Inglaterra y se aseguró de que siguiera presente en la corte. Como reina, Edith ejercía una influencia real, participando en ceremonias reales y supervisando aspectos de la administración. La frágil alianza entre el rey Eduardo y la poderosa familia Godwin finalmente se rompió en el otoño del año 1051, estallando en una crisis abierta. Las tensiones llevaban mucho tiempo gestándose, alimentadas en parte por la creciente dependencia de Eduardo en consejeros normandos. El punto de quiebre llegó en septiembre, cuando Eduardo ordenó a Godwin castigar la ciudad de Dover tras un altercado violento que involucró a Eustaquio de Boulogne, uno de los aliados normandos del rey. Godwin y sus hijos desafiaron la orden real, negándose a actuar contra sus propios compatriotas. Eduardo aprovechó el momento para atacar a la familia que había eclipsado su gobierno durante años. Con el apoyo de los condes de Mercia y Northumbria, expulsó a Godwin y a sus hijos de Inglaterra, desmantelando efectivamente su bastión político. La caída de los Godwin tuvo consecuencias rápidas y dolorosas para Edith de Wessex. Aunque era una reina coronada y ungida, su estatus real no pudo protegerla. Fue enviada a un convento y sus tierras fueron confiscadas. Y hay pruebas sólidas de que Eduardo contempló la posibilidad de divorciarse de ella, quizás debido al matrimonio sin hijos o, más probablemente, como parte de un esfuerzo más amplio por cortar lazos con su familia deshonrada. Este episodio de la vida de Edith deja al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres reales en la Inglaterra anglosajona, cuyo poder y posición a menudo estaban estrechamente ligados a la suerte de sus parientes masculinos. A pesar de su estatus elevado y sus años de servicio como reina, Edith podía ser apartada cuando la necesidad política lo dictaba. Sin embargo, su caída en desgracia no duraría mucho. En el año 1052, su padre Godwin y sus hermanos regresaron a Inglaterra con una flota formidable y una fuerza militar. Ante la amenaza real de una guerra civil y sin el apoyo suficiente para resistirlos, Eduardo se vio obligado a devolver el poder a los Godwin. Como parte de esta reconciliación, Edith fue restituida como reina y regresó a la corte, recuperando sus títulos y propiedades. Después de su regreso a la corte, Edith retomó su papel como una presencia central y dominante en el reinado de Eduardo el Confesor. Ella se encargó especialmente de cuidar la dignidad y el esplendor de la corona, supervisando la confección de exquisitos atuendos y joyas finas para Eduardo. Su poder no era meramente ceremonial. El libro Domesday, compilado unos 20 años después de su muerte por Guillermo el Conquistador, registra a Edith como una de las terratenientes más ricas de Inglaterra, con vastas propiedades repartidas por todo el reino. Esta riqueza le otorgaba un considerable poder político, permitiéndole otorgar favores, recompensar la lealtad y mantener una red de aliados. Entre sus confidentes más cercanos estaba su hermano Tostig, cuya elevación al condado de Northumbria en el año 1055 probablemente fue facilitada por la influencia de Edith en la corte. Sin embargo, su vínculo más tarde arrojaría una sombra sobre su legado. El gobierno severo de Tostig provocó una rebelión en el norte en el año 1065 y algunos cronistas susurraban que Edith había jugado un papel oscuro en un escándalo anterior, el asesinato del noble de Northumbria Gospatrick durante la Navidad del año 1064. Estos relatos revelan cómo Edith era percibida en su época no solo como una reina, sino como una astuta operadora política dispuesta a actuar con decisión, incluso con crueldad,
en defensa del poder de su familia. En el último año de la vida de Eduardo, mientras su salud empeoraba, el papel ceremonial de Edith se volvió cada vez más destacado. El 28 de diciembre del año 1065, Edith ocupó su lugar en la dedicación de la Abadía de Westminster, el gran legado arquitectónico de Eduardo y su ofrenda espiritual al reino. El rey Eduardo el Confesor murió el 5 de enero del año 1066, desencadenando una de las crisis de sucesión más legendarias y famosas en la historia de Inglaterra. Según la Vita Eduardi Regis, una crónica contemporánea encargada por Edith misma, Eduardo en su lecho de muerte nombró al hermano de Edith, Harold Godwinson, como su heredero. Al día siguiente, el Witan, el Consejo Real del Rey, confirmó la pretensión de Harold y lo proclamó rey. Para Edith, estos acontecimientos marcaron un profundo punto de inflexión. Aunque ya no era la reina consorte, la ascensión de su hermano al trono aseguró que mantuviera el honor, la influencia y un lugar central en la corte real. Pero este nuevo capítulo en su vida sería tan breve como brutal. El reinado de Harold fue desafiado de inmediato por Harold Hardrada, el rey de Noruega, y Guillermo, el duque de Normandía. Los conflictos que siguieron culminaron en la batalla de Fulford y Stamford Bridge, donde Haroldo Godwinson derrotó a Hardrada. Sin embargo, en Hastings la suerte no estuvo de su lado y fue asesinado, y con él la última gran esperanza del dominio anglosajón. Para Edith, la conquista normanda no solo fue una conmoción nacional, sino también una profunda tragedia personal. Perdió a 4 hermanos en las batallas de Stamford Bridge y Hastings. Solo su hermano menor, Wulfnot, sobrevivió, condenado a pasar sus días como rehén bajo el control normando. En cuestión de pocas semanas, la poderosa familia Godwin, que alguna vez fue la fuerza más poderosa de Inglaterra, quedó destrozada. Cuando el ejército de Guillermo avanzó hacia Winchester, donde ella residía, él envió emisarios exigiendo tributo. Edith, siempre pragmática y políticamente astuta, accedió. A cambio, Guillermo le permitió conservar la mayoría de sus propiedades e ingresos. Esta diplomacia cuidadosa aseguró que Edith fuera una de las pocas nobles anglosajonas que salió de la conquista con su estatus en gran parte preservado. Uno de los legados más duraderos de Edith fue encargar la biografía de su esposo, el rey Eduardo el Confesor, una obra conocida como la Vita Eduardi Regis, la vida del rey Eduardo quien descansa en Westminster, compuesta alrededor del año 1067 por un monje anónimo de Flandes. Este relato casi contemporáneo es una de las fuentes más valiosas para comprender los últimos años de la Inglaterra anglosajona y los acontecimientos que rodearon la conquista normanda. Mucho más que un simple tributo real, la Vita fue creada para exaltar la piedad y el reinado de Eduardo, mientras que también reforzaba sutilmente la legitimidad y el prestigio de la familia Godwin. Sus páginas muestran claramente simpatía hacia Edith y su familia, ofreciendo un contrapunto a la narrativa normanda emergente que llegaría a dominar la memoria histórica. Al hacerlo, preserva una perspectiva anglosajona vital sobre un reino en transición. Edith moriría en el año 1075 en Winchester después de una larga enfermedad. Ella tenía alrededor de 50 años. Aunque la conquista normanda había cambiado el reino, Guillermo el Conquistador reconoció la dignidad real de Edith y se aseguró de que fuera sepultada con honor, enterrada junto a su esposo en la abadía de Westminster. Edith de Wessex ocupa un lugar único en la historia de Inglaterra como la última reina de la Inglaterra anglosajona. Su vida abarcó el reinado de los reyes daneses, el ocaso del gobierno inglés nativo y el amanecer del poder normando, convirtiéndola en un hilo viviente que unió 3 épocas distintas. La emperatriz Matilde fue una contendiente formidable por la corona inglesa durante la turbulenta época conocida como la anarquía. Esta amarga guerra civil, librada entre los años 1138 y 1153 en Inglaterra y Normandía, sumió a ambos reinos en un estado de casi total colapso. La ley y el orden se desintegraron y la tierra descendió al caos.
convirtiéndose en un lugar de miedo y sufrimiento para su gente. Tan devastador fue el conflicto que un cronista lamentó que Cristo y sus santos estaban dormidos durante este periodo. Incluso según los estándares de las guerras medievales más brutales, esta fue una época de ruina y desesperación excepcionales. En el centro de esta tormenta estaba la emperatriz Matilde, una mujer de voluntad inquebrantable, ambición implacable y sangre real. Aunque los grandes señores de Inglaterra y Normandía juraron lealtad hacia ella, cuando llegó el momento, muchos no defendieron su derecho al trono. Esta es la historia de la primera reina de Inglaterra, aunque la historia no lo recuerde así. Esta es la historia de la emperatriz Matilde. Matilde fue hija del rey Enrique I de Inglaterra y de su primera esposa Matilde de Escocia en el año 1102. Su padre, Enrique, era el hijo menor de Guillermo, el Conquistador, el duque normando, que en 1066 cruzó el canal y tomó el trono inglés, forjando un imperio anglo-normando que se extendía hasta Gales. Tras esta conquista surgió una nueva élite, poderosos varones que poseían tierras a ambos lados del canal y mantenían fuertes lazos con el reino de Francia. Entonces, una fusión fragmentada de condados y señoríos apenas mantenida unida bajo el gobierno nominal del rey francés. Su madre, la reina Matilde de Escocia, aportó consigo un linaje de profundo poder simbólico. Ella era hija del rey Malcolm, el tercero de Escocia, y de Margarita de Wessex, miembro de la antigua Casa Real Sajona Occidental y descendiente directa de Alfredo el Grande, el venerado rey anglosajón que había gobernado mucho antes de la invasión normanda. Para Enrique I, este matrimonio era más que una alianza política. Fue una unión que reforzó su legitimidad al fusionar la ambición normanda con el legado de la línea real nativa de Inglaterra. Matilde tenía un hermano legítimo, Guillermo Adelin, el heredero al trono. Su padre, sin embargo, tuvo numerosas amantes y engendró alrededor de 20 hijos ilegítimos. Se sabe poco de los primeros años de Matilde, pero se cree que permaneció bajo el cuidado de su madre, recibiendo una educación que enfatizaba la alfabetización y la devoción religiosa. Su crianza estuvo influenciada por la presencia de nobles prominentes en la corte, incluido su tío materno David, quien más tarde se convertiría en el rey de Escocia, así como figuras ambiciosas como su medio hermano Roberto de Gloucester y su primo Esteban de Blois. En el año 1108, cuando Enrique I partió hacia Normandía, él confió a Matilde y a su hermano Guillermo al cuidado de Anselmo, el arzobispo de Canterbury, un clérigo respetado y favorecido por la reina Matilde. Aunque no existen registros detallados sobre la apariencia de la joven Matilde, los cronistas contemporáneos hablaban de ella como una mujer de belleza extraordinaria una vez que llegó a la adultez. Alrededor del año 1109, Enrique V de Alemania, el emperador del Sacro Imperio Romano, quien también era rey de Borgoña, Alemania e Italia, envió emisarios a Normandía con una propuesta. Él buscaba la mano de la joven Matilde en matrimonio. También le escribió directamente a su madre para insistir en el asunto. Para el rey Enrique I de Inglaterra, el matrimonio era sumamente atractivo. Su hija se casaría con una de las dinastías más poderosas de Europa, lo que aumentaría su propio prestigio como el hijo más joven de una casa real relativamente nueva y le daría un aliado poderoso. El 25 de julio del año 1110, Matilde fue coronada como reina de los alemanes y la pareja quedó formalmente comprometida. Aunque la diferencia de edad era significativa, Matilde tenía solo 8 años mientras que Enrique tenía 24. Para enero del año 1114, cuando Matilde tenía 12 años, se casó con Enrique y entró formalmente en la vida pública en Alemania con su propia casa real. A pesar de su juventud, Matilde estaba lejos de ser una reina pasiva. Ella desempeñó un papel activo en el gobierno imperial. Ella avaló concesiones reales, atendió peticiones y participó en deberes ceremoniales, demostrando su dominio de los asuntos políticos. Cuando Enrique V fue excomulgado por el Papa Pascual II,
El emperador y Matilde cruzaron los Alpes hacia Italia en el año 1116, decididos a confrontar directamente al papado. Un año después avanzaron hacia la propia Roma. El papa huyó cuando llegaron y en su ausencia, el enviado papal Mauricio Baudín coronó a la pareja en la Basílica de San Pedro, probablemente en Pascua y de nuevo en Pentecostés. A través de estas ceremonias, Matilde reclamó el título de emperatriz del Sacro Imperio Romano, un título que llevaría con orgullo por el resto de su vida y que usó en todos sus sellos y cartas. En el año 1118, el emperador Enrique regresó a Alemania para sofocar nuevos levantamientos y rebeliones, dejando a Matilde como su regente en Italia. Los registros de su regencia son escasos. Es probable que durante este periodo haya adquirido experiencia valiosa y práctica en el gobierno. Sin embargo, el matrimonio no produjo hijos, y en el año 1125 Enrique V murió tras enfermarse. Con apenas 23 años de edad, Matilde se encontró viuda, y su poder, que antes provenía de su matrimonio imperial, ahora era incierto. Sin un heredero no podía continuar como regente del imperio. Su futuro parecía estar entre dos caminos: convertirse en monja o encontrar otro matrimonio político. Aunque recibió propuestas de príncipes alemanes, Matilda las rechazó todas y eligió regresar a Normandía. Su partida fue definitiva. Ella renunció a sus propiedades dentro del imperio y se llevó consigo un tesoro privado de joyas, sus insignias imperiales y dos de las coronas de su difunto esposo. Así terminó su capítulo como emperatriz del Sacro Imperio Romano, pero su historia estaba lejos de terminar. En el año 1120, el panorama político de Inglaterra fue alterado de manera irreversible por un solo evento trágico: el desastre del barco blanco. Tarde en la noche, aproximadamente 300 pasajeros, incluyendo al hermano de Matilde y heredero al trono inglés, Guillermo Adelín, junto con muchos nobles de alto rango, abordaron una embarcación para hacer el viaje de Normandía de regreso a Inglaterra. Los ánimos estaban por todo lo alto y muchos a bordo del barco habían estado bebiendo en exceso. Cuando el barco zarpó bajo la oscuridad de la noche, chocó contra una roca sumergida y se volcó con una velocidad aterradora. Solo una persona, un humilde carnicero, sobrevivió al naufragio. Los demás perecieron en las aguas, entre ellos Guillermo, el único hijo legítimo del rey Enrique y el único heredero varón al trono inglés. Su muerte sumió la cuestión de la sucesión en una peligrosa incertidumbre y el futuro de la monarquía inglesa quedó en duda. En ese momento, las leyes de sucesión en Europa Occidental estaban lejos de estar reguladas. En algunas partes de Francia, la costumbre era que heredara el hijo mayor, pero Inglaterra seguía una tradición más compleja. Durante el período anglosajón, los reyes a menudo eran elegidos por un consejo conocido como el Witan. La sucesión real también podía implicar una competencia entre hermanos u otros parientes masculinos legítimos. El derecho a gobernar no simplemente se heredaba, sino que se reclamaba y se disputaba. Esta ambigüedad se agravó por una historia turbulenta de sucesión anglo-normanda durante los 60 años anteriores. Guillermo el Conquistador había tomado el trono inglés por la fuerza. Sus hijos Guillermo Rufo y Roberto Curthos lucharon ferozmente por su herencia, y el propio Enrique I solo había asegurado Normandía mediante la fuerza militar. No había habido transiciones de poder pacíficas e indiscutidas desde los días de la Casa de Wessex más de un siglo antes. Ahora, con Guillermo Adelín perdido en el mar, la corona inglesa quedaba vulnerable una vez más, sin reclamar, incierta y expuesta a las ambiciones de quienes quisieran apoderarse de ella. Enrique I reflexionó largo y profundamente durante muchos años sobre la cuestión de quién debería sucederlo. El asunto le pesaba mucho porque el futuro de su reino estaba en juego. Pero al final, en el año 1127, llegó a una decisión. Según la crónica anglosajona, Matilda había regresado a Inglaterra para el año 1127, convocada por su padre, el rey Enrique I,
quien finalmente resolvió nombrarla como su heredera. Su llegada marcó un punto de inflexión en el incierto futuro del reino. Ahora, Enrique buscaba asegurar su legado y la estabilidad tanto de Inglaterra como de Normandía. La crónica registra este solemne capítulo. El rey Enrique celebró corte en Windsor y David, el rey de Escocia, estuvo presente, junto con todos los grandes hombres de Inglaterra. El rey hizo que los arzobispos, obispos, abades, condes, señores y todos los tanes que estaban reunidos allí juraran un juramento, que después de su muerte pondrían Inglaterra y Normandía en manos de su hija, la princesa. Esta reunión no era una asamblea ordinaria, fue una demostración cuidadosamente orquestada de autoridad real e intención dinástica. La presencia del rey David de Escocia, el tío de Matilda, así como de los nobles y eclesiásticos más poderosos del país, le dio a la ocasión tanto legitimidad como gravedad. Con los ojos del reino puestos en ellos, los grandes señores de Inglaterra juraron lealtad a una mujer como heredera. Esto fue un acto audaz y sin precedentes en un mundo aún dominado por la herencia masculina. Sin embargo, Inglaterra nunca había conocido a una reina reinante. Ninguna mujer había ostentado la corona por derecho propio, con su palabra como ley soberana. Aunque había habido reinas consortes y regentes femeninas que gobernaron en ausencia o durante la juventud de los reyes, el reino nunca había sido gobernado por una mujer como única monarca. Por lo tanto, la pretensión de Matilda no solo no tenía precedentes, sino que era revolucionaria y seguramente en la mente de muchos grandes señores surgieron dudas y se avecinaba la traición. El peso de sus juramentos, aunque hechos solemnemente, pendía frágil en el aire y había poca certeza de que esos votos perduraran. Con Matilda ahora de vuelta en la corte de su padre, el rey Enrique I aún tenía una influencia considerable sobre sus decisiones y su futuro. Decidido a asegurar las fronteras del sur de Normandía, donde su autoridad había sido puesta a prueba repetidamente desde su conquista en el año 1106, instó a Matilda a casarse con Godofredo de Anjou, el hijo del conde Fulco. Para Enrique, la unión era una necesidad estratégica, una que uniría a Anjou a la corona inglesa y fortalecería su control sobre la región. Matilda, sin embargo, estaba lejos de estar entusiasmada. Alguna vez emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y ahora heredera al trono inglés, consideraba la idea de casarse con el hijo de un simple conde como un paso indigno de su dignidad. La diferencia de edad entre ellos solo aumentaba su renuencia. Ella tenía 25 años, mientras que Geoffrey apenas tenía 13 años, siendo aún más un niño que un hombre. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Matilda finalmente cedió a la voluntad de su padre, y en el año 1128 los dos se casaron. La unión fue tensa desde el principio y había poco afecto entre ellos, y sus temperamentos no eran compatibles. Sin embargo, el deber prevaleció. En marzo del año 1133, Matilde dio a luz a su primer hijo, a quien llamó Enrique en honor a su padre. 2 años después, en el año 1135, el rey Enrique I de Inglaterra murió. Con su fallecimiento, tanto Inglaterra como Normandía quedaron sumidas en una profunda y peligrosa incertidumbre. El juramento hecho a Matilde ahora sería puesto a prueba y el destino del reino estaría en juego. Cuando la noticia de la muerte del rey Enrique I comenzó a extenderse por el reino, muchos de los que tenían derecho al trono se encontraron mal posicionados para actuar con rapidez. Matilde y su esposo aún estaban en Anjou, lejos del corazón del poder inglés. Pero un hombre estaba mejor posicionado que la mayoría para aprovechar el momento: Esteban de Blois. Esteban estaba en Boulogne cuando le llegó la noticia. Era hijo de Esteban Enrique, el conde de Blois, quien era un noble francés estimado y veterano de las cruzadas. La madre de Esteban era Adela de Normandía, hija de Guillermo el Conquistador. Así, Esteban poseía sangre real por parte de su madre, lo que le daba un derecho legítimo pero políticamente frágil al trono inglés. Sin demora, Esteban reunió a sus caballeros de la casa y cruzó el canal.
Para el 8 de diciembre probablemente ya había llegado a sus propiedades en las afueras de Londres. En cuestión de días comenzó a hacer valer su reclamo, moviéndose con rapidez y precisión. La gente de Londres lo recibió con los brazos abiertos, proclamándolo rey y vitoreando su nombre en las calles. Su causa se fortaleció aún más con el apoyo de la Iglesia, especialmente de su hermano, Enrique de Blois, el poderoso obispo de Winchester. Esteban cabalgó hasta Winchester y aseguró el tesoro real, un símbolo vital de la autoridad real. Sin embargo, quedaba un obstáculo serio: el juramento que el propio Esteban había hecho de respetar la sucesión de la emperatriz Matilde. Pero esta promesa fue pronto descartada. El obispo Enrique argumentó de manera persuasiva que el juramento había sido impuesto injustamente y además que el difunto rey había cometido un error al obligar a su corte a jurar lealtad a una mujer. Para reforzar la pretensión al trono, el obispo Enrique convenció a Hugo Bigod, el mayordomo real del difunto rey, de jurar que el rey Enrique, en su lecho de muerte, había renunciado a la sucesión de Matilde y nombrado a Esteban como su verdadero heredero. Esta maniobra cambió la narrativa en toda Inglaterra. Entre nobles y plebeyos por igual, la legitimidad de la reclamación de Esteban echó raíces, y el 22 de diciembre del año 1135, Esteban fue coronado como rey de Inglaterra en la abadía de Westminster. La corona era suya, pero la paz no, y una tormenta se estaba gestando en el horizonte. En los primeros días del reinado de Esteban, su gobierno parecía prometedor. La corte real brillaba con esplendor, llena de fastuosas reuniones donde Esteban otorgaba generosos regalos de tierras y favores reales a sus partidarios. Su reclamo al trono fue aún más legitimado por el respaldo del Papa Inocencio II, otorgando aprobación divina a su reinado. Pero la ilusión de paz fue de corta duración. Bajo la superficie, el descontento se agitaba y pronto surgieron problemas. Al enterarse de la muerte de Enrique I y de que Esteban usurpó el trono, el rey David I de Escocia lanzó una invasión al norte de Inglaterra en nombre de Matilde. Se apoderó de fortalezas clave, incluyendo Carlisle y Newcastle. Al mismo tiempo, Gales del Sur se levantó en rebelión, y Esteban, a pesar de sus esfuerzos, no pudo someter la región. Mientras tanto, al otro lado del canal, Godofredo, el esposo de Matilde, continuó con su propia campaña. A principios de 1136, lanzó ataques en Normandía, aprovechando la fragilidad de los territorios continentales de Esteban. Aunque se acordó una breve tregua, esta se disolvió rápidamente, y más tarde ese mismo año, Godofredo regresó con fuerzas renovadas, no para conquistar, sino para devastar. Sus fuerzas arrasaron el campo normando, saqueando propiedades y prendiendo fuego a la tierra, sembrando el caos en lugar de buscar gobernar. La promesa de los primeros años del reinado de Esteban estaba dando paso rápidamente a un reino al borde del colapso, fracturado por la rebelión, la invasión y la creciente sombra de una reina rival. Roberto de Blois Gloucester, el hijo ilegítimo del rey Enrique I y medio hermano de la emperatriz Matilde, dejó de lado su lealtad al rey Esteban, poniendo a Inglaterra en el camino hacia la guerra civil. Una figura formidable entre la nobleza anglo-normanda, Roberto poseía vastas propiedades en Normandía y ejercía una influencia considerable a través del poderoso condado de Gloucester. En el año 1138, Roberto renunció abiertamente a su lealtad a Esteban y juró su apoyo a Matilde. Su deserción desató una ola de rebelión, especialmente en Kent y en todo el sureste de Inglaterra. Sin embargo, durante un tiempo, Roberto permaneció en Normandía, intentando convencer a Matilde de liderar una invasión a Inglaterra y reclamar su corona por la fuerza. Mientras tanto, Esteban buscaba asegurar su frontera norte. Hizo las paces con el rey David I de Escocia, quien anteriormente había invadido en nombre de Matilde. En un acto calculado de diplomacia, Esteban le concedió al rey David el control sobre Northumbria y Cumbria a cambio de su homenaje y la promesa de paz a lo largo de la frontera.
Para el año 1139, Godofredo y Matilde habían afianzado su control sobre Normandía mediante campañas despiadadas de terror y tierra arrasada. Pero sus ojos estaban puestos en un premio mucho mayor, la propia Inglaterra. Ese año Matilde, Godofredo y Roberto comenzaron a prepararse para una invasión a través del canal. En otoño, Matilde desembarcó en la costa inglesa con una pequeña pero decidida fuerza de 140 caballeros. Ella se refugió en el castillo de Arundel, una fortaleza de valor estratégico, mientras Roberto de Gloucester marchaba hacia el noroeste, hacia Wallingford y Bristol. Su objetivo era reunir apoyo y unirse con Miles de Gloucester, un poderoso magnate que aprovechó este momento para abandonar su lealtad a Esteban y declararse a favor de la emperatriz. Esteban reaccionó rápidamente. Se movió hacia el sur y puso sitio al castillo, atrapando a Matilde dentro de sus muros. Sin embargo, Arundel era famoso por su fortaleza, sus defensas consideradas casi inexpugnables. Al final, Esteban aceptó una tregua temporal, cuyos términos siguen siendo desconocidos. Lo que se sabe es que permitió que Matilde saliera del castillo escoltada y se reuniera con Roberto en el suroeste, una decisión que algunos más tarde llamarían un acto fatal de caballerosidad. Aunque pocos nobles importantes se habían unido todavía a la causa de Matilde, ahora ella controlaba una región coherente y defendible de apoyo. Su territorio se extendía desde Gloucester y Bristol, hacia el suroeste hasta Devon y Cornualles, al oeste hacia las Marcas Galesas, y al este hasta Oxford y Wallingford, peligrosamente cerca de la misma Londres. Ella estableció su corte en Gloucester, donde ella y sus varones leales comenzaron a planear sus próximos movimientos en el conflicto creciente. Las tensiones se intensificaron cuando Ranulfo de Chester, un poderoso noble anglo-normando, empezó a resentir la concesión del norte a los escoceses por parte de Esteban. Ranulfo creía que tenía un derecho legítimo al castillo de Lincoln, que seguía en manos de Esteban. Bajo el pretexto de una visita amistosa, tomó el castillo en un ataque repentino y traicionero y renunció a su lealtad a Esteban, declarando su apoyo a la emperatriz Matilde. Esteban, enfurecido, reunió a sus fuerzas y marchó hacia el norte con gran rapidez. Al llegar, puso sitio al castillo de Lincoln, preparando el escenario para una de las confrontaciones más dramáticas de la guerra civil que la historia llegaría a conocer como la anarquía. A principios del año 1141, el rey Esteban puso sitio al castillo de Lincoln, decidido a recuperarlo del rebelde Ranulfo de Chester. Sin embargo, incluso mientras apretaba su control sobre la fortaleza, el peligro se acercaba. Roberto de Gloucester, medio hermano de la emperatriz Matilde y comandante de sus fuerzas, avanzó hacia el rey con un ejército más grande y mejor equipado. Cuando llegaron noticias del avance de Roberto, Esteban convocó un consejo de guerra para considerar sus opciones. ¿Debería quedarse y luchar o retirarse y pedir refuerzos? Con su característica audacia, Esteban decidió dar batalla. Así, el 2 de febrero del año 1141, los ejércitos se enfrentaron en lo que sería conocido como la Batalla de Lincoln. Esteban se posicionó en el centro de su ejército, comandando el corazón del campo. Sin embargo, las fuerzas de la emperatriz tenían la ventaja en caballería. En respuesta, Esteban hizo desmontar a muchos de sus caballeros, formando un muro resuelto de infantería, y se unió a ellos a pie, un rey listo para liderar a sus hombres en la batalla. Pero la situación rápidamente se volvió en su contra. La caballería de Roberto flanqueó y rodeó el centro real, y Esteban pronto se encontró rodeado. A medida que el cerco se cerraba, muchos de sus hombres perdieron el ánimo y huyeron del campo de batalla. Sin embargo, Esteban se mantuvo firme. Con la espada en mano, luchó ferozmente, y cuando su hoja se rompió, tomó un hacha de batalla prestada y siguió luchando. Finalmente, el rey fue superado y capturado por los hombres de Roberto. Fue sacado del campo de batalla como prisionero. Los leales que le quedaban, negándose a rendirse, siguieron luchando hasta que fueron asesinados o forzados a rendirse.
Esteban fue llevado primero a Gloucester, donde se encontró cara a cara con la emperatriz Matilde. De ahí fue trasladado al castillo de Bristol, una fortaleza que se usaba desde hace mucho tiempo para encarcelar a prisioneros de alto rango. Al principio, su confinamiento fue relativamente humano, pero con el tiempo su trato se volvió más severo y finalmente fue encadenado. Con el rey ahora bajo su custodia, Matilda se movió rápidamente para reclamar el trono. Ella comenzó los preparativos para su coronación como reina, un paso audaz y sin precedentes. Sin embargo, para ser coronada necesitaría tanto la bendición formal de la Iglesia como una coronación en la abadía de Westminster, un acto que la convertiría en la primera mujer en portar la corona de Inglaterra por derecho propio. Antes de la Pascua, Enrique de Blois, hermano de Esteban, actuando en su poderoso papel como legado papal, convocó un gran concilio en Winchester para considerar la posición de la Iglesia ante la crisis que se estaba desarrollando. A puerta cerrada, Enrique había hecho un trato secreto con la emperatriz Matilde. A cambio de conseguirle a Matilde el apoyo del clero inglés, ella le concedería la autoridad sobre los asuntos de la Iglesia en todo el reino. Fiel a su palabra, Enrique entregó el tesoro real a Matilde, aunque estaba en gran parte agotado, salvo por la corona de Esteban, el símbolo más poderoso de la realeza. Luego actuó rápidamente contra los aliados restantes del rey dentro de la Iglesia, excomulgando a muchos de los partidarios más leales de Esteban, quienes se negaron a jurar lealtad a la emperatriz. Después de la Pascua, el clero se reunió de nuevo en Winchester. En una ceremonia solemne llena de simbolismo, declararon formalmente a Matilde como la señora de Inglaterra y Normandía. Con su derecho ahora bendecido tanto por la espada como por el sacramento, Matilde se dirigió a Londres para prepararse para su coronación planeada para junio. Sin embargo, mientras se acercaba a la capital, el terreno bajo sus pies comenzó a cambiar. Aunque muchos nobles influyentes habían prometido su apoyo, los ciudadanos de Londres seguían siendo cautelosos. La ansiedad se apoderó de los comerciantes y miembros de gremios de la ciudad. Luego, el 24 de junio, apenas unos días antes de su coronación, los disturbios estallaron en una revuelta abierta. Una turba furiosa recorrió las calles, levantándose en desafío contra la emperatriz. Lo que debió haber sido su momento de triunfo se convirtió en una escena de caos. Matilde y su séquito apenas lograron escapar con vida, huyendo de la ciudad a toda prisa. Al percibir que la situación cambiaba, Enrique de Blois, el obispo de Winchester y hermano del rey Esteban, abandonó la causa de la emperatriz y una vez más declaró su apoyo al rey. En rápida represalia, la emperatriz Matilde y su medio hermano Roberto de Gloucester marcharon sobre Winchester en julio, sitiando el castillo del obispo. Matilda estableció su cuartel general dentro del castillo real, preparándose para romper la resistencia de Enrique. Pero el obispo no fue derrotado tan fácilmente. Reuniendo a sus fuerzas, lanzó un feroz contraataque y en un acto desesperado de desafío, prendió fuego a grandes partes de la ciudad. Las llamas consumieron gran parte de Winchester, reduciéndola a una ruina humeante. Aunque Esteban permanecía encarcelado, la lealtad que inspiraba entre sus seguidores resultó formidable. Sus fuerzas restantes rodearon la ciudad, atrapando al ejército de Matilde en un bloqueo cada vez más estrecho. A medida que los días se convirtieron en semanas, el asedio empezó a cobrar factura. Con los suministros agotándose y la ciudad arrasada, las fuerzas de Matilde empezaron a sufrir de hambre. Al darse cuenta de la dura realidad, Roberto de Gloucester decidió retirarse para preservar las fuerzas que quedaban. Planeó cuidadosamente una retirada ordenada, pero la retirada resultaría desastrosa. Cuando el ejército de la emperatriz intentó abandonar la ciudad, fueron atacados por las fuerzas leales al rey. La vanguardia logró romper las líneas enemigas y escoltó a la emperatriz Matilde a salvo hasta Gloucester. Sin embargo, su ejército no tuvo la misma suerte. Gran parte fue derrotada y destruida en el caos, y pocos llegaron con vida a la emboscada. Aún peor,
Roberto de Gloucester fue capturado en el combate. La pérdida de su general más confiable y medio hermano fue un golpe devastador para Matilde, uno del que su campaña lucharía por recuperarse. Las mareas de la guerra habían cambiado una vez más. Las dos facciones en guerra finalmente acordaron un intercambio decisivo. La emperatriz Matilde liberaría al rey Esteban de su cautiverio, mientras que los partidarios de Esteban, a su vez, devolvieron a Roberto de Gloucester a su causa. Así cada bando recuperó a su líder y la lucha volvió al punto donde había comenzado. Sin embargo, el reino que ahora disputaban estaba marcado y destrozado. Gran parte de Inglaterra yacía en ruinas, sus campos devastados, sus pueblos incendiados y su gente cansada tras años de conflicto. Miles de soldados habían perecido, casas nobles habían sido destruidas y la tierra clamaba por paz. Pero la guerra, implacable y sin resolverse, continuaría. En el verano del año 1142, Roberto de Gloucester regresó a Normandía para ayudar a Godofredo de Anjou a someter los últimos focos de resistencia leales al rey Esteban. Su campaña se adentró profundamente en territorio disputado y una vez que cumplieron sus objetivos, Roberto regresó a Inglaterra en otoño. Mientras tanto, la emperatriz Matilde se encontraba bajo una presión creciente. Esteban, decidido a poner fin al conflicto, lanzó una campaña audaz y pronto rodeó Oxford, donde Matilde se había refugiado. La ciudad, protegida por sólidas murallas y las aguas serpenteantes del río Isis, había sido considerada segura durante mucho tiempo. Pero Esteban, siempre audaz, lideró un asalto sorpresa atravesando el río e incluso nadando parte del trayecto. Logró atravesar las defensas exteriores, atrapando a la emperatriz dentro del castillo de Oxford. La fortaleza era imponente, con muros gruesos y altos, y Esteban decidió no desperdiciar a sus fuerzas en un asalto directo. En su lugar, optó por un asedio prolongado, decidido a rendir a su rival por hambre. A medida que los días se acortaban y el invierno se apoderaba de la tierra, el asedio se prolongaba. Entonces, en una noche, justo antes de Navidad, al amparo de la nieve y el silencio, Matilde logró escapar. Envuelta en blanco para mezclarse con el paisaje helado, Matilde salió sigilosamente del castillo con un pequeño grupo de caballeros leales. Cruzaron el río congelado a pies y desaparecieron en la noche. Sin su líder y sin esperanza de rescate, la guarnición del castillo de Oxford se rindió al día siguiente. Fue una fuga audaz, una que pasaría a la leyenda, ya que la dama de Inglaterra una vez más eludió a sus enemigos con valentía, astucia y un manto de nieve invernal. A mediados de la década de 1140, la amarga guerra entre la emperatriz Matilde y el rey Esteban se había convertido en un agotador estancamiento. Ningún bando podía adjudicarse una victoria decisiva. Inglaterra, desgastada por años de conflicto, languidecía en la incertidumbre. El año 1143 comenzó de manera precaria para el rey Esteban. En el castillo de Wilton, en Hertfordshire, un importante punto de reunión para sus fuerzas reales, se encontró sitiado por Roberto de Gloucester. Presionado fuertemente y superado, Esteban intentó una fuga desesperada que culminó en la batalla de Wilton. Una vez más, las fuerzas de la emperatriz demostraron ser formidables. El ejército del rey flaqueó bajo el peso del asalto y por un breve momento parecía que Esteban podría ser hecho prisionero por segunda vez. Pero el destino cambió gracias a la lealtad de un hombre, Esteban Stewart, quien lideró una valiente acción de retaguardia. Con un valor extraordinario, logró contener al ejército que avanzaba, dándole a Esteban justo el tiempo suficiente para escapar del campo de batalla. Fue una lucha ganada con mucho esfuerzo, y aunque la corona se preservó ese día, el conflicto no mostraba señales de terminar. La tierra permanecía dividida, su gente agotada y sus gobernantes enfrascados en una lucha implacable por el alma del reino. Sin embargo, al otro lado del canal, Godofredo de Anjou fortalecía constantemente su posición. En 1144, después de capturar exitosamente Rouen, fue reconocido formalmente como duque de Normandía
asegurando el ducado en nombre de Matilde y expandiendo su esfera de influencia. En el año 1147, Roberto de Gloucester, el leal medio hermano de la emperatriz y su comandante más capaz, falleció pacíficamente, marcando un punto de inflexión en la larga y amarga lucha por la corona inglesa. Al año siguiente, la emperatriz Matilde abandonó Inglaterra y regresó a Normandía, y su ausencia disminuyó aún más el impulso de la guerra. Más o menos al mismo tiempo, el llamado a la Segunda Cruzada resonó por toda Europa, y muchos de los partidarios que le quedaban tomaron la cruz y abandonaron el reino, debilitando aún más el control de su facción sobre Inglaterra. El espíritu del conflicto comenzó a decaer. Sin un claro vencedor a la vista y con años de derramamiento de sangre a sus espaldas, muchos de los varones del reino buscaron asegurar sus propios beneficios mediante pactos privados y tratados de paz. Inglaterra, cansada de la guerra, empezó a tranquilizarse. Tras su retirada, el hijo mayor de Matilda, Enrique, asumió poco a poco el papel de líder. Ansioso por hacer valer su derecho, el joven príncipe Enrique desembarcó en Inglaterra en el año 1147 con un pequeño grupo de mercenarios. Sin embargo, su primera expedición fue un fracaso, en parte debido a la falta de fondos para pagar a las tropas. Sin desanimarse, Enrique regresó a Normandía, donde Matilde restableció su corte en Rouen. Allí probablemente hizo planes para que su hijo Enrique reclamara el trono inglés. En el año 1149, Enrique cruzó el canal una vez más, esta vez con el objetivo de forjar una alianza en el norte con el poderoso Ranulfo de Chester. Su intención era atacar York, quizá con la ayuda de los escoceses, pero el rey Esteban se movió rápidamente marchando hacia el norte para defender la ciudad. La campaña se desmoronó antes de comenzar y Enrique una vez más regresó a Normandía. Allí su padre lo declaró duque, consolidando su creciente autoridad. A pesar de su juventud, el carisma y liderazgo de Enrique le estaban ganando admiración en toda Europa. Su fortuna se elevó aún más en el año 1152, cuando sorprendió a las cortes de la cristiandad, al casarse con Leonor de Aquitania, una de las mujeres más codiciadas de Europa y la recién divorciada reina de Francia. A través de esta unión, Enrique se convirtió en heredero de una vasta extensión de tierras que se extendía por el oeste de Francia, rivalizando incluso con el poder de la corona francesa. A principios de 1153, Enrique desembarcó en Inglaterra una vez más, esta vez con mayor determinación. Aunque Esteban intentó forzarlo a una batalla decisiva, la llegada de un invierno severo hizo que el conflicto fuera insostenible, y el rey se retiró a Londres bajo una tregua. Aunque sus victorias militares fueron modestas, Enrique y sus aliados ahora controlaban el suroeste, las Midlands y grandes partes del norte. La guerra civil, conocida sombríamente como la anarquía, había durado casi 15 años. Esteban y Matilde habían asegurado la corona y sus nobles los traicionaban cuando les convenía. El reino había pagado el precio. La ley y el orden habían colapsado. Los varones gobernaban sus feudos como pequeños reyes, y vastas regiones, especialmente en el norte y Anglia Oriental, estaban devastadas por años de conflicto incesante. A principios de la década de 1150, incluso la iglesia y la nobleza, antes ambiciosa, anhelaban la paz. Por fin, en noviembre del año 1153, los dos bandos agotados se reunieron una vez más en Winchester. Ahí se llegó a un acuerdo duradero. En la gran catedral, Esteban anunció el Tratado de Winchester. Reconoció a Enrique como su hijo adoptivo y legítimo sucesor, y a cambio, Enrique juró homenaje a Esteban y prometió paz. Los términos del tratado eran claros. Esteban conservaría la plena autoridad real hasta su muerte, pero gobernaría en consulta con Enrique. El hijo de Esteban, Guillermo, renunciaría a cualquier pretensión al trono a cambio de una garantía de sus tierras y títulos. Los castillos reales claves serían puestos bajo la custodia de garantes neutrales leales a Enrique, y todos los mercenarios extranjeros serían despedidos y enviados de regreso al otro lado del mar.
Si bien este acuerdo trajo calma a Inglaterra, Normandía aún seguía sumida en la agitación. El descontento erróneo persistía y Matilde, ya envejeciendo, luchaba por contenerlo por completo. Pero el destino intervino una vez más. En el año 1154 el rey Esteban murió y Enrique Plantagenet fue coronado como rey de Inglaterra. Para la coronación eligió la más majestuosa de las dos coronas imperiales que Matilde había traído del Imperio alemán casi 3 décadas antes. Con su hijo ahora coronado como rey de Inglaterra, las tormentas que durante mucho tiempo atormentaron la vida de Matilde finalmente comenzaron a calmarse. Aunque nunca llevó la corona en paz y su gobierno permaneció confinado a los turbulentos años de guerra, fue gracias a su voluntad firme y su determinación inquebrantable que nació una nueva dinastía real. Matilde no terminó sus días como reina, pero se convirtió en la madre de reyes. De su lucha surgió la casa de Plantagenet, una dinastía que daría forma al destino de Inglaterra durante siglos venideros. Matilde pasó sus últimos años en Normandía, donde a menudo gobernaba en nombre de su hijo, actuando como su representante de confianza y supervisando los asuntos del ducado. En los primeros años del reinado del rey Enrique II, madre e hijo emitieron cartas conjuntamente tanto en Inglaterra como en Normandía, resolviendo las numerosas disputas de tierras que habían surgido a raíz del largo y amargo conflicto. Su sabiduría, forjada a través de la lucha, era buscada por Enrique mientras él navegaba las primeras complejidades de su gobierno, y ella siguió siendo una asesora influyente en asuntos de Estado. A medida que la edad suavizaba el fuego de su juventud, Matilde se volvió cada vez más hacia la Iglesia y los asuntos del alma, aunque permaneció activa en el gobierno de Normandía hasta el final de su vida. Quienes la encontraron en sus últimos años notaron una presencia formidable. A un cronista le parecía que provenía de la estirpe de los tiranos, un juicio quizás formado más por las cicatrices de la anarquía que por la propia mujer, cuyas decisiones habían nacido de la necesidad, la ambición y circunstancias implacables. Matilda murió el 10 de septiembre del año 1167 a la edad aproximada de 65 años en Rouen. Su riqueza restante fue dejada a la iglesia, donde fue sepultada con honor. Sobre su tumba se inscribió una frase que capturaba el arco de su extraordinaria vida y legado. Grande por nacimiento, más grande por matrimonio, la más grande en su descendencia. Aquí yace Matilda,